Andrés, que diéramos por favor a Ciudad Bolívar un resumen de lo que ha acontecido en la Asamblea Nacional y definitivamente este abuso para con el pueblo venezolano de repetir los errores que cada día hunden más a Venezuela. Andrés Velázquez, bienvenido al programa Al Día con tu Comunidad. Buenos días a todos los oyentes, un gran abrazo para el pueblo de Ciudad Bolívar. Bueno, recién llegado de Caracas, el día de anteayer, junto al diputado Américo de Gracia, porque todo el mundo sabe que estuvimos trabajando en Caracas hasta el día 28 exactamente en la ciudad capital. Y el día 29 partimos para Guayana, para nuestra querida Guayana, a compartir con amigos y en mi caso, como ocurre todos los años, todavía puedo compartir con mi querida madre, con mi vieja Carmen, y recibir un nuevo año más con ella. Bueno, lo ocurrido en la asamblea. Yo creo que se perdió una hermosa posibilidad para dar un debate en relación al tema de las instituciones del país. Una gran posibilidad de ver o de saber si efectivamente el desempeño de la institucionalidad o los poderes públicos en Venezuela han cumplido con lo que establece la Constitución Nacional de la República. A la luz de ese acontecimiento, o en el marco de la designación de los poderes públicos o de la renovación, yo creo que teníamos que abordar el tema en profundidad, pero no fue así. El oficialismo o los diputados del PSUV, una vez más dentro de la Asamblea, rehúyen el debate y se concentran estricta y absolutamente en la manipulación para ver cómo siguen controlando los poderes públicos en el país. Porque ellos al final de cuentas no le interesan personas al frente o ciudadanos al frente de esas instituciones que cumplan con lo que establece la Constitución Nacional de la República, sino que lo que quieren es, mediante fichas de partidos o allegados al gobierno, mantener control político sobre todas y cada una de esas instituciones. Y a nosotros se nos ha preguntado, o ellos mismos hacían la interrogante en las sesiones, bueno, ¿y por qué no votan estas propuestas? ¿O por qué no proponen nombres? El tema no es exclusivamente de nombre. El tema tiene que ver, como he dicho, de lo que han hecho esas instituciones a lo largo de o lo que han sido esas instituciones en estos 16 años que tiene este régimen. Y por otra parte, nunca nosotros podríamos haber votado una propuesta por parte del gobierno, como la que presentaron, en el caso concreto del TCJ, en la que, como dice el refrán, entre las guabinas van los bagres, o entre las guabinas hay unos bagres colados, porque efectivamente en esas listas hay gente, ciudadanos honorables, profesionales muy bien formados, pero o con el credencial o el currículum suficiente como para ser miembros del Tribunal Supremo de Justicia, pero dentro de esos listados iban otros que por supuesto tienen todo el rechazo, todo el cuestionamiento, y que desde el punto de vista del puntaje de 1 a 100, como se calificaban para ser postulados, bueno, desde mi punto de vista no llegan ni a 10. Pero eso los pusieron allí porque son fichas de partido. Y por otra parte, en el caso concreto del CNE, ¿cómo se nos puede pedir o cómo puede uno justificar diputados de la Unidad Democrática votando por la señora Tibisay Lucena o Sandra Oblita? Eso es algo inexplicable. Si hubiese ocurrido que nosotros hubiéramos votado por ella, bueno, yo creo que con razón y total justificación el pueblo venezolano pudo haber hecho, si eso hubiera ocurrido, el mayor cuestionamiento a una decisión como esa, porque precisamente son las personas
que hemos venido cuestionando en cada proceso electoral son los mismos que se vienen haciendo los locos frente al ventajismo del gobierno en cada campaña electoral, donde usan recursos públicos para meterlos en campaña y que frente a la denuncia de esos hechos irregulares, bueno, sencillamente no han hecho absolutamente nada. De manera que el pueblo venezolano no podía o no entendería jamás que nosotros hubiéramos podido votar por Tibisay Lucena o Sandra Oblita. Y la razón por la que el gobierno la postula nuevamente es una sola, es provocar, es tratar de provocar en el pueblo venezolano sencillamente abstención, un malestar que lleve a la abstención, pero ellos se equivocan y ya voy a señalar por qué. En el caso de la Fiscalía General de la República, mientras el crimen circula y galopa en Venezuela, bueno, libremente en todos los rincones del país, cierra el año 2014 de nuevo con más de 20.000 homicidios en el país, mientras la impunidad se mantiene, bueno, es lo que está permanente y latente, donde no hay castigo para la corrupción ni cosa por el estilo. Bueno, la Fiscalía General de la República y la ciudadana fiscal lo que se ha dedicado es a perseguir a la disidencia, a recibir órdenes del PSV y del gobierno para que se juicien a ciudadanos de la oposición. De tal manera que nosotros no podíamos votar por ello y son las razones por las que definitivamente no votamos y no votaremos jamás. Además porque adicionalmente la escogencia que se hace no está ajustada a lo que establece la Constitución General de la República. Lo que se ha hecho en este instante, además con esos nombramientos, es un hecho adicional, es un asalto a la Constitución. Eso del poder ciudadano, el poder moral, que si no hay las 2/3 partes para elegir ese poder ciudadano, pues tienen que ser sometidos a consulta popular. Y eso no ocurrió, sencillamente lo enviaron al TCJ para que hicieran lo que terminaron haciendo, nombrando a quien le daba la gana y como les dio la gana. Y bueno, esa es la situación. Lo que ha ocurrido en estos días por parte del gobierno y del PSV, escondido tras las fechas navideñas, escondido tras los cohetones de diciembre, fue sencillamente un asalto a la Constitución Nacional de la República. Eso fue lo que ocurrió. Una violación concreta a la Constitución y la permanencia del secuestro de nuestras instituciones. Pero a esto yo voy a señalar lo siguiente. El poder en Venezuela no reside en la Fiscalía. La soberanía, por decirlo de otra manera, la soberanía popular no reside en el TCJ, no reside en la Fiscalía, no reside en el TCJ, en el CNE, reside en el soberano, en el pueblo. Y ese pueblo, hoy, consultado por todas las encuestas, está señalando un rechazo y una necesidad de cambio de gobierno en más de un 80%. 87% la última encuesta de IBAT señala que el pueblo venezolano, en la cual están incluidos chavistas y no chavistas, están solicitando un cambio político en Venezuela. Y ese pueblo es el que va a pasar la factura este año que va a entrar a medianoche de hoy, este nuevo año 2015. Porque allí, en ese nuevo proceso electoral, para renovar la Asamblea Nacional, definitivamente yo no soy de los que voy a decir que tengo la esperanza, tengo la percepción, no, voy a decirlo como lo siento, tengo la seguridad de que este proceso electoral lo vamos a ganar y que de aquí en adelante, yo no veo de qué manera, cómo, si este pueblo se decide a salir a votar de manera masiva, este gobierno no ganará una sola elección más en Venezuela. De manera que vamos a tener mayoría en esa Asamblea Nacional. Y eso nos va a permitir
poner definitivamente las medidas que nos lleven a resolver este grave problema de crisis de gobierno que tenemos en Venezuela. Eso lo vamos a lograr, Dios mediante, y a partir de esa mayoría que vamos a tener en la Asamblea Nacional, podemos convocar a ese referéndum consultivo para que decida el soberano si vamos a una relegitimación total de todos los poderes públicos, incluidos estos funcionarios que acaban de ser electos de manera fraudulenta, de manera inconstitucional, e incluido el Poder Ejecutivo Nacional. Pedimos 2 minutos adicionales a Teomar allá en el estudio. Teomar Cordero Guerra, un abrazo desde acá, hermano. Andrés, un contralor, una fiscal, un defensor del pueblo al servicio del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no defienden a nadie, que no meten a los corruptos presos. Esa lucha permanente de Andrés Velázquez, de Américo de Gracia, en contra de la corrupción que tanto daño le hace al país, que tanto daño le hace a los venezolanos. Las perspectivas de esa lucha contra la corrupción en Venezuela y particularmente en Guayana con este gobierno regional y la defensa de los intereses de Guayana. ¿Cuáles son las perspectivas de lucha de Andrés Velázquez y Américo de Gracia y de todo el conjunto de los que representamos la causa en el Estado Bolívar? Bueno, definitivamente yo creo que las perspectivas que se nos abren para el año 2015 son totalmente positivas. Y soy de los que creo que este pueblo seguirá haciendo justicia y que vamos a seguir contando con el gran apoyo del pueblo de Ciudad Bolívar, de Ciudad Guayana y de todo el Estado. Porque yo creo que en momentos en que concluye un año, que ha concluido todo un año de actividad, definitivamente, de eventos, de luchas, de comentarios, posiciones, declaraciones, actitudes, yo creo que sería bueno, cuando faltan pocas horas para que concluya el 2014, hacer ese ligero balance, aunque sea muy superficial, pero por encima podemos nosotros decir que el pueblo de Guayana no conoce otros diputados que no sean los nombres del diputado Américo de Gracia y del diputado Andrés Velázquez. Pareciera ser que en Guayana no hay otros diputados de la Asamblea Nacional, porque en el caso concreto del Estado Bolívar, de aquí de Ciudad Bolívar, bueno, todos conocemos que se cuentan con ese caballo de batalla que se llama Arcadio Guzmán, que tenemos concejales que nos representan también allí, que dan la cara por este pueblo de Ciudad Bolívar. Pero en el caso concreto de la Asamblea Nacional son 9 parlamentarios que representan al Estado Bolívar. Y hemos visto alguna vez algún parlamentario del PSV salir a denunciar la corrupción. Hemos visto alguna vez algún parlamentario del PSV salir en defensa de las empresas de Guayana o de los trabajadores que están presos en este momento o de la contratación colectiva de todos y cada uno de nuestros trabajadores en esas empresas básicas. Los hemos visto preocuparse por el tema del desempleo que ocurre en Guayana y la gran inseguridad que nos azota en todos y cada uno de los barrios en cualquier municipio del Estado Bolívar. Eso no lo hemos visto de parte de ninguno de ellos. De tal manera que yo soy de los que sostengo que continuaremos con ese reconocimiento que tenemos del pueblo de Bolívar, que ratificamos nuestro compromiso con Guayana, que ratificamos nuestra lucha por Guayana, que ratificamos la defensa por Guayana, que ratificamos nuestra solidaridad con todo el pueblo trabajador del Estado Bolívar en función de sus contrataciones colectivas, de sus puestos de trabajo, de la defensa de las empresas, del bienestar de nuestro pueblo. Guayana es un proyecto que sigue teniendo validez y que nosotros no podemos abandonar. Y en consecuencia tenemos que hacer lo imposible, cueste lo que cueste, por mantener a Guayana en manos de gente progresista, de gente de futuro, de gente democrática y no de esta pandilla de corruptos y ladrones que se han encargado de hacerse ricos aquí en este estado, saqueando prácticamente el dinero del pueblo guayanés.